Santiago capítulo 1, versículo 12. Solamente vamos a ver un versículo el día de hoy. Quería verme un poco más extenso, pero en medio de mi elaboración del sermón, el Señor no me permitió avanzar más que en un solo versículo. Entonces vamos a leerlo todos como iglesia, el versículo número 12 del capítulo 1 en la Nueva Biblia de las Américas. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice así, todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Vamos a orar. Señor, qué hermoso versículo es el que vamos a estar desmenuzando, viendo y escudriñando el día de hoy. Es un versículo muy apropiado para nuestra iglesia local en este momento. Gracias porque tu Espíritu Santo es quien nos ha vivificado, nos está vivificando, nos está santificando y también es quien nos puede ayudar a quitar la venda de nuestros ojos para poder ver esta vida desde tu perspectiva. Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, ayúdanos a tener esa lucidez mental para poder retener esto que tú nos quieres decir el día de hoy y háblanos tú por medio de tu Espíritu Santo y tu Escritura. Usa a tu siervo como tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título que vamos a ver es Explicando la prueba o las pruebas. Ya hemos dedicado algunas semanas para poder hablar al respecto. Vimos algunos versículos clave en el versículo 1 y versículo 2 y versículo 3, donde hemos visto las pruebas. ¿Sí? Y todos vamos a pasar por diferentes pruebas. Eso es inevitable. Eso no es como que alguien llega a Cristo y exenta esa materia. Todos vamos a pasar por pruebas, o estamos pasando, o pasaremos, o como sea. ¿Sí? Explicando la prueba. Ahora, quiero agregar esto nuevo. Esto es nuevo y quiero que lo podamos ir trabajando. A lo largo de lo que hemos estado haciendo en mis grupos Conexión, hay unas características en donde nosotros hemos notado la importancia de memorizar la Biblia. ¿Sí? Memorizar la Biblia, ¿sí? Para el cristiano es, voy a ponerlo así, como para poder afilar nuestra espada. Tenemos una armadura, la armadura de Dios. Pero hay muchos cristianos que solo tienen la funda y carecen de espada. O su espada es tan chiquita, voy a ponerlo así, porque nada más se saben el versículo tradicional de los cristianos. Ojo, no es malo que te sepas eso, pero nada más uno en tus 30 años de vida en el Evangelio, y comparémoslo como como la navajita de las navajas estas de bolsillo. Hay otros que podrían tener un arsenal, pero tranquilo, tampoco no te sientas tan importante por saberte un arsenal de versículos. La cuestión aquí es de que tu espada, que es la palabra de Dios, pueda estar fresca en tu vida. Y ahí puse esto a modo de videojuego, me encantó, porque mi hijo es súper fan de Minecraft. Y hay le dije, oye hijo, ¿hay espadas en Minecraft? Y él me dijo, sí, hay espadas de madera, hay espadas de hierro, hay espadas de diamante. Y le dije, wow, ¿y qué elemento, qué material es el más fuerte de todos? Y me dijo, la bedrock, ¿estoy bien? ¿Bedrock? ¿Sí? Más o menos. Esa cosa. Cosa que el bedrock, ese material, no lo puede romper nada ni nadie. Yo dije, ok, bueno, ¿y cómo lo acumulas? Y ya me empezó a contar todo eso. Eso es básicamente. La cuestión es de que en el mundo del cristiano, esto es como un universo, meta-universo, y quiero que tú puedas afilar tu espada. Porque más adelante vamos a ir viendo el por qué. Y este versículo para mí me parece clave que tú y yo nos vayamos memorizando como iglesia. Ojo, seleccioné bien mis palabras. Quiero que vayamos memorizando como iglesia. Amén, pastor. ¿Sí? Ahí te hubiera sido muy apropiado amén.
Porque esto en la NTV, sí, es un lenguaje que para ti y para mí va a empezar a revolucionar nuestra forma de pensar. Porque a veces tenemos estos versículos tan arraigados, tan dichos una y otra vez, que como que ya no tienen la misma relevancia en nuestra mente. Por eso lo puse en la Nueva Traducción Viviente. Y ayúdenme a leerlo en voz alta. ¿Estamos de acuerdo? Santiago 1, del 2 al 4. 1, 2, 3. Cuando tengan que enfrentar. Excelente, muy bien hecho. La cuestión aquí es de que tú y yo vamos a empezar a memorizar esto y la próxima semana nos vamos a preguntar, ¿ya te aprendiste el versículo que el pastor nos dejó de memoria? Así en tu grupo conexión puedes decir, ¿qué onda? ¿Cómo vas con tu versículo de memoria? Así cuando veas a tu hermano durante la semana para comer, jugar o cualquier otra cosa le dices, oye, ¿te puedo ayudar con tu tarea en la iglesia? Acuérdate que nos dejaron memorizar un versículo. Ahora, cuando yo trabajaba en el colegio les dejaban a los niños de 6 a 8 años memorizar al mes 18 versículos. Y los niños respondían, bueno, ustedes saben también, ¿verdad? 18 versículos, ¿no? ¿Cuánto? 22 para los grandes. ¿Qué tienen? 2 versículos al mes. Para ustedes es pan comido. Entonces, 2 versículos para memorizarnos. La próxima semana vamos a estar también practicándolo. ¿Estamos? Amén, pastor. Muy bien. Entonces, esto es tu arsenal. Yo quiero que tu espada pueda estar fresca, filosa, porque inevitablemente vamos a enfrentar pruebas y tentaciones. Ok, ahora sí, vamos a continuar. Santiago capítulo 1, versículo 12, es muy claro el versículo. Y en este versículo nos va a complementar con lo que ya hemos visto anteriormente. En la palabra prueba, en los versículos primeros de Santiago, nos hacía alusión a lo que venía del exterior para impactar nuestro interior. Esa era más o menos la prueba que se menciona en los versículos anteriores. Lo que sucede afuera, ¿cómo impacta en mi interior? ¿De acuerdo? En este versículo vamos a ver de qué se está tratando todo esto. La palabra primeramente que quiero resaltar es bienaventurado. Ahí me faltó nada más subrayarlo. Bienaventurado significa dichoso, feliz, gozoso. Y mi maestro me decía, bienaventurado es como si el Chavo del 8 dijera, felicísimo, muy feliz, dichoso, afortunado. Entonces, afortunado el hombre, para los que anden como en esas ondas del movimiento progresista, no estoy excluyendo a nadie, no estoy excluyendo a las mujeres, no. Hombre significa la humanidad, ¿sí? Todo ser humano está incluido aquí. Bienaventurado el ser humano que, y aquí está el rasgo de carácter que la Biblia nos va a querer trabajar el día de hoy, perseverancia, el que persevera. Vamos a definir la palabra perseverar. Viene del griego hipomeno, ¿sí? O se podría traducir, o su definición un poco más amplia, significa continuar, mantenerse firme, soportar pese a la oposición. ¿Sí? Eso es perseverar. Básicamente, una ilustración es aguantar, ¿sí? Mantenerse firme, soportar, continuar en esa posición. Y me puse a investigar toda la historia. Nuestro ejército mexicano tiene una gran postura para cuando están enfrente de nuestros gobernantes, que incluso si alguien no tiene cierto índice de masa corporal, lo regresan y lo meten a un régimen alimenticio y de ejercicio para que pueda tener la firmeza. Si eso sucede en nuestro ejército nacional para que podamos estar firmes, y en otros ejércitos, sí, como en Europa, en donde se mantienen firmes, pese a lo que venga y quien se burle y que le digan, bueno, hay ciertas excepciones, la cuestión ahí es perseveran. Y la perseverancia es un rasgo de carácter que la nueva
generación carece. También todos los demás. Pero la perseverancia, la nueva generación cojea del perseverar. ¿Por qué? Porque la cultura te vende. Si te sientes bien en ese trabajo, o si no te sientes bien en ese trabajo, haz lo que quieras. Si no te gustó esa carrera, pues entonces haz lo que quieras. Si no te gustó tu perfil, haz lo que quieras. Te lo personalizamos, ¿sí? Inclusive tu dona, tu pastel, la foto personalizada, ¿sí? Y eso está padrísimo, porque a mí me gusta tener ciertas cosas personalizadas. Pero lo malo es cuando eso también lo llevamos a otra dimensión y lo aplicamos en nuestra vida. Y entonces habemos muchos que cojeamos en algún momento del rasgo de carácter de ser perseverantes. Pregunta: ¿cómo están perseverando en su lectura anual de la Biblia? ¿Quién va al día en sus lecturas? Gloria a Dios. Excelente. Lupita, levanta bien la mano. Eso. Ahí está. Muy bien, Lupita. Muy bien. La, muy bien, Lupita. La cuestión aquí también estaba haciendo alusión a una posición en la que el ejército romano de aquella época, recuerda que Santiago se escribió en una muy reciente etapa, o una recién etapa después de que Cristo fue ascendido. Entonces la iglesia primitiva estaba muy fresco en ese sentido. Entonces tenían ellos en su cabeza la imagen de un soldado romano, de un centurión y todo lo que esto implicaba. Esto le va a encantar a algunos hombres porque esta es la idea. De un soldado romano resistiendo. Y yo con mi grupo Conexión hace unas semanas vi la película de 300 y entonces todos ya dijeron, sí, aú, yo soy, ¿no? Como estos 300. Estuvo padrísimo porque, bueno, pudimos hacer y orar y todo lo demás. Pero la cuestión aquí es de que yo me parezco más al que no es el espartano. Bueno, al que es espartano, pero que, ¿cómo se llama? Bueno, a ese. No, si no sabes, no pasa nada. No pierdes tu salvación con eso. Pero esa es la idea, básicamente. ¿Se acuerdan en la escena cuando les mandan toda una lluvia de flechas? Y los espartanos se ponen para poder aguantar la lluvia de flechas. Y entonces se miran a los ojos y aguantan con su escudo. Y en todas las flechas son y siguen adelante. Básicamente la resistencia implica poner todo tu mayor esfuerzo en toda la oposición que está. Los dardos del enemigo causan cierta oposición a tu vida. No, los dardos, entiéndase, Dios no te va a mandar a una chupitos a tu vida como un dardo para que te pierdas. Si tampoco conoces a la Chupitos, no pasa nada. Es un personaje, ¿sí?, que se caracteriza por no ser atractivo. Entonces, no te va a mandar algo así como, me voy a aparecer como un diablo rojo con cuernos y... No, básicamente. La cuestión ahí, los dardos del enemigo, es para que tú y yo cualquier cosa la podamos poner como antes de Cristo, antes de Dios. Y perdamos entonces nuestro enfoque. Perseverar entonces está ahí. Hay un problema, que normalmente, incluidos los cristianos o nosotros como humanos, es que solemos dirigirnos por nuestras pasiones o nuestros deseos. Está ese problema para poder perseverar. Solemos ser dirigidos por nuestros deseos, por nuestras pasiones que arden en nuestro interior. Alguien por ahí dice, por nuestras tripas. Visceral. Y entonces eso nos lleva a un resultado. Y ojo, hemos hablado una y otra vez que eso es bastante peligroso porque según
el doctor Lucas Leis, que estudió neurociencia del libro que estoy leyendo recientemente, menciona que los niños entre los 0 a los 5 años van construyendo todo su sistema de recompensas, y si al niño entonces lo conviertes en el centro y lo recompensas o su gratificación es inmediata, su sistema, lo siento, no recuerdo la palabra que controla todos los sentimientos y sistema de recompensas aquí, pero se va amoldando a ese estilo, y entonces el niño crece sabiendo, pensando y amoldándose en que hacer un berrinche es la clave para obtener lo que se tiene. Y bueno, eso sucede en los primeros años de vida. Después se va afirmando o quitando conforme van pasando los años. Pero ese es el problema, de que queremos una gratificación inmediata. Yo lo estoy viviendo día con mis hijos. Su pediatra nos dijo, en tal horario, van a comer esto, Mis hijos, ellos todavía no son cristianos. Ellos todavía tienen que aceptar su fe en Cristo, porque la fe no es heredable, ¿sí? Y ellos están batallando con su pecado. Su pecado es que después de 5 o 10 minutos me dicen, ya tengo hambre. Hijos, acabamos de hacer el súper y ya su idea y su plan es acabarse todo el súper en un día, ¿o qué? Porque quieren. Y confieso, yo era así. Yo me enojaba porque no comía en mis horas. Yo me enojaba pues porque algo me cayó mal. Y me enojaba, pero quería satisfacer mi deseo de inmediato. Yo no había identificado eso hasta que me casé, porque yo viví varios años solo. Entonces yo comía cuando yo quería, yo me despertaba cuando yo quería, etcétera, etcétera. Y entonces cuando me caso, Dios me envía a mi sujeto santificador para hacerme ver lo que necesito cambiar y modelar. O sea, mi esposa. Y entonces digo, no manches, sí es cierto, soy un visceral, ¿sí? Que me dejo guiar y no persevero. El problema es que nos solemos dirigir por nuestras pasiones y nuestros deseos. Santiago 4:1 lo maneja a manera de pregunta. ¿De dónde vienen entonces las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No vienen de sus pasiones que combaten dentro de ustedes? Ahí está el problema. Ojo, la palabra pasión o deseo no necesariamente es negativo, porque hay un buen deseo y hay una pasión piadosa, si lo puedo decir así. Quiero avanzar. Todo eso para enfrentar la prueba. La prueba entonces proviene de esta palabra que, para darle un significado un poco más extenso, significa examen, someter a otro a prueba para conocer, aquí está, su verdadera naturaleza o carácter. ¿Sí? En ese sentido, se pone el examen, está la prueba, pero no tan solo, nadie presenta, o yo no he conocido a nadie que presente una prueba para reprobarla, a menos de que ya estés muy torcido y que vayas a tu examen de admisión y repruebes a propósito. Pero normalmente cuando alguien se presenta un examen, ya sea de licencia de manejo, prueba X cosa, uno va con la intención de pasarlo, aprobarlo, ¿sí? La cuestión aquí es de que esta prueba en la que se está refiriendo Santiago sucede para probar el carácter. ¿De qué estás hecho? Esa es la verdadera pregunta aquí. Eso es el meollo del asunto, eso es lo medular, ¿sí? ¿Soy yo o hace calor? Sí, ¿verdad? Hace calor. ¿Me ayudan a abrir las ventanas, porfa? ¿Está atorada? Ayúdame a subirlas también, la persiana, a ver si eso ayuda un poquito. Y mira, estas creo que también están cerradas. Sí, para que fluya ahí el viento. Entonces, ahí está la prueba. Quiero ir avanzando con lo siguiente. Cuando tú estás en una prueba, o bueno, eso me pasaba a mí en la época de secundaria y prepa, pero yo en la prepa no sé qué me pasó, me dejé llevar por mis pasiones, ya sabes, primaria, cuadro de honor, secundaria, escolta, bla, bla, bla. Llego a la prepa y todo se derrumbó dentro de mí. Y entonces, en esa temporada, si alguien me decía, oye, ¿qué onda? ¿Vamos a tocar guitarra en esta hora? Sí, vamos. Oye, pero tenemos clase. Tú vente, ¿no? Y todo eso me llevó a reprobar exámenes.
Hijos, no escuchen eso. Padres, por favor, corrijan y díganle que el pastor no es perfecto y que ustedes corrijan eso, por favor, por amor a sus hijos. Yo reprobé exámenes y en esa época era muy X, ya. El asunto es de que llegó un momento en el que dije, se me prendió el foco. Si yo no estoy estudiando, entonces lo que puedo hacer es juntarme con los que sí saben. Eso hacía. Entonces me juntaba con los que sí sabían y con los que sí habían estudiado. Muy torcido el asunto. Pero cuando uno quiere pasar un examen en ese entonces, no se juntaba con los que no sabían o con los que reprobaban, porque ya sabías el resultado. Algo similar sucede en el mundo espiritual. Hay una persona o hay alguien que nos representa como humanidad que no pasó el examen. Por eso, entonces, las pruebas revelan de lo que estamos hechos. Mateo 15, del 18 al 9, que del corazón vienen los malos pensamientos y todas estas cosas que brotan del corazón. La prueba actual, ¿qué está revelando de nuestra naturaleza? Deuteronomio 8:2. Estas pruebas no son para destruirnos, para los que estamos en Cristo. ¿Alguien puede ayudarme a leer Deuteronomio 8:2 en voz alta, por favor? Deuteronomio 8:2. Con esto también nos vamos despertando. Si ves que ahí tu pareja, tus hijos están durmiendo, ahí está. Más claro, ni el agua. Dios probó a su pueblo, ¿cuánto más va a probar a su iglesia? Para humillarnos, para ver de qué estamos hechos, para ver si vamos a obedecer o no lo que Dios dice. Aquí entonces la prueba revela de qué estoy hecho, nuestra verdadera naturaleza. De ahí que yo sigo orando por mis hijos. Las pruebas del hambre en su terreno demuestran que todavía no tienen un carácter forjado. Su naturaleza todavía es endeble, como las olas del mar. Tú. Pero hay cristianos que todavía son como bebés. Y entonces se revela su verdadero corazón. ¿De qué están hechos? Su naturaleza. Vamos a seguir tratando de entender lo que significan estas pruebas y para eso quiero poner un lindo un lindo cielo. ¿Sí? Quiero que tú y yo vayamos empezando a entender esto con dibujitos, con palitos y bolitas. ¿Sí? Todo esto de la prueba, permanecer y todo eso, nuestro corazón, ¿qué pasa con todo eso? Dentro de Consejería Bíblica hay una gráfica en donde ellos han propuesto cómo sucede todo esto, de poder entender nuestras circunstancias y de cómo empezarlas a abordar para darles una propuesta bíblica, ¿sí? Y que la misma palabra pueda darles guía y luz al aconsejado. Aquí yo quiero, porque yo creo que todos ustedes ya son personas de Biblia y en algún momento van a estar aconsejando o ya están aconsejando a sus propios hijos. Recuerden, todos estamos expuestos a brindar un consejo, pero necesitamos entender cómo dar ese consejo. ¿Sí? No nada más es como ayúdate que yo te ayudaré o échale ganas. No. No. No, la cuestión ahí también, a tus hijos necesitas ayudarles a entender y adultos, ayúdenos todos como comunidad, ayudémonos también a poder ayudarles a entender a los niños y a los jóvenes cómo suceden las pruebas en la vida. Por eso estamos en comunidad. Por eso la propuesta del doctor Lucas Leis es acerca de un liderazgo generacional. Todos participamos en la crianza y en la comunidad y en la educación de los hijos. Tú, usted. Para eso quiero ponerles un lindo sol, haciendo lo suyo, vigoroso, brillando con fuerza en el cielo. Pero este sol lo vamos a llamar circunstancias. ¿Sí?
El sol es la situación en la que te encuentras actualmente, tus circunstancias. El sol sale para buenos y para malos. El sol es inevitable. Nadie puede tapar el sol con un solo dedo. Muy bien. Entonces, las circunstancias puedo generalizarlas en dos clasificaciones, de placer y de dolor. ¿Sí? ¿Se acuerdan en los versículos anteriores en Santiago? ¿Sí? En la abundancia o en la escasez. Normalmente una de las dos nos causa placer o dolor, dependiendo. La cuestión es de que hay circunstancias placenteras, ver a un hijo graduarse, ¿sí? Ver nacer a un hijo, casarse, pasar el examen, no sé, un sinfín de circunstancias placenteras, comer en un buen restaurante, no sé, un montón de circunstancias placenteras. Pero también hay un montón de circunstancias dolorosas, perder a un familiar, perder a un hijo, un enfrentamiento con tu cónyuge, que alguien te defraude, te mienta, abuso. Entonces, eso es una circunstancia dolorosa y todos podemos experimentar cualquiera de las dos, ¿sí? La vida no siempre es de placer, la vida no siempre es de dolor. Vamos a poner esto un poquito, a explicarlo un poquito más. Ahora, ahí está. Perfecto. En el Antiguo Testamento se hace alusión al corazón más de 700 veces y solamente hace 2 veces alusión al músculo cardíaco. Todo lo demás hace referencia a la Biblia a nuestro sistema, a nuestro interior del hombre, ¿sí? De donde brota todo lo de adentro, ¿sí? Donde brota todo. Entiéndase, voluntad, pensamiento y emoción. Esos 3 elementos es lo que el autor Jeremy Peer en su libro de Dinámica del Corazón lo expone muy ampliamente. Yo lo estoy reponiendo aquí con dibujitos. La cuestión es de que en el Nuevo Testamento hace una combinación entre corazón y mente. Romanos 12:2, ¿qué dice? Pues vuestro entendimiento, por medio de la transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento o mente, básicamente. Para nosotros entendemos nuestra mente, que de ahí fluye y brota todo, el pensamiento, la voluntad y la emoción también. Básicamente en Mateo, cuando dice amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo lo que tienes, está haciendo a todo lo de adentro tuyo, ¿sí? No me voy a meter como en si corazón es algo, mente es otro. Yo quiero nada más decir tu interior, todo tú. Entonces, aquí estás tú, ¿sí? Sabes hacer divisiones, sabes pensar, sabes sentir, sabes hacer música, comentar, etcétera, etcétera, etcétera. Y normalmente nuestra mente, que es nuestro campo de batalla, está conectada o enchufada a un sistema de pensamientos o de creencias. La cuestión aquí es a qué clase de creencias está conectado o qué voces está escuchando y dejando entrar. Ahí entonces la palabra que Santiago dice es a nuestros deseos. Hay muchos autores que ponen un montón de deseos que el hombre está tratando de buscar y en sí algunos de ellos no son negativos. Por ejemplo, hay deseos fisiológicos. Un deseo de comer, de saciarse, un deseo de tener hijos, un deseo de intimar, ¿sí? Etcétera, etcétera, de hacer tus necesidades, etcétera, etcétera. Hay una necesidad o un deseo de sentirte seguro. ¿Qué de negativo tiene eso? Sentirse seguro. Un bebé lo pide a gritos, quiero sentirme seguro, porque en los brazos de mi tía o de mi tío, de la tía incómoda, no me siento seguro. El amor. Todos tenemos una necesidad de ser amados, ¿sí? Otro deseo desde conexión. No sé si a ti te pasó, pero en pandemia yo tuve la sensación, no sé cómo explicarlo, pero yo le decía a mi Ale, tengo la extraña sensación de cotorrear con otros que no sean ustedes. Y decía, ya le voy a hablar al Edén, le voy a hablar al Benja, le voy a hablar al Berna, quiero una fiesta, no sé, fiesta COVID, no sé, pero había una extraña necesidad de conectarme con las personas. Hay un deseo de crecer, no tan solo físicamente, sino mentalmente, profesionalmente, etcétera, etcétera, ¿sí? Es un deseo de crecer.
De ahí que están las universidades, las maestrías, los doctorados, etcétera. No necesariamente eso es negativo. Y hay una necesidad o un deseo de reconocimiento, de ser reconocido. No necesariamente esto, repito e insisto, no es negativo. Cuando entonces esto se busca a toda costa, ahí está el problema. Porque entonces nos estamos dejando llevar por nuestras vísceras, por el deseo, ¿sí? Por los deseos que combaten en nuestro interior, frente a las circunstancias. Y entonces, si mi deseo, no sé, por poner un ejemplo, es de sentirse amado, una jovencita tiene deseo de sentirse amada. Entonces, frente a una circunstancia, entiéndase, no tengo novio, va a hacer lo que sea por sentirse amada. Hay diferentes reacciones. Mentir para sentirse amada, ser un glotón con otro deseo, estar afanoso o lo que en el mundo moderno se conoce como el estrés, ¿sí? El conflicto, hacer un pancho por lo que yo quiero y deseo, me automedico, soy un adicto, ¿sí? Respondo o reacciono, perdón, con ira, con adulterio, con miedo o con pleitos. Básicamente esa es el sol está dando su circunstancia, independientemente de lo que estés viviendo, ¿sí? Cada uno tiene su circunstancia muy específica y hay este tipo de reacciones. Avancemos un poquito más, regresando al texto bíblico. Ya vimos que hay que perseverar en la prueba, ¿sí? Y esta prueba necesita ser aprobada. Lo anterior, ¿sí? Es un indicio de que se reprobó. Si yo reacciono iracundamente, glotonamente, ¿sí? Lascívicamente, con adulterio, entonces no pasé la prueba en la que yo estoy. ¿Sí? ¿Voy bien hasta aquí, querida iglesia? ¿Sí? Vamos bien, excelente. ¿Y qué significa aprobado? Genuino, relativo a lo que es aprobado mediante un examen, básicamente. Pero ¿cómo aprobamos entonces este examen? Puse 3 cosas. ¿Acercando a quién? Nuestra alma, nuestro espíritu. El que reprobó en placenteras circunstancias fue Adán. Tenía todo arreglado, todo. ¿Qué querías tú? ¿Todo el dinero? Adán tenía todo. Mujeres, tenía todas las mujeres del mundo, solo había una. Poder, Dios le había dado autoridad sobre toda la cosa creada, le había puesto nombre a las criaturas. Reconocimiento, tenía una conexión inmediata con el Señor. Tenía todo. Las placenteras circunstancias y aún así reprobó. No pasó el examen. Ajá. Entonces, ¿se acuerdan la misma imagen de que estamos en clase? La cuestión ahí es, júntate, acércate con el que sabe, con el que sí aprueba. Y el que aprobó en dolorosas circunstancias fue Jesús. Tenía todo en su contra. Todo. Y pasó. Aquí están las citas para que tú y yo podamos irlas observando más adelante, ¿sí? También necesitamos ser transformados. ¿Transformar qué? Nuestros deseos. Salmos 139, 23 y 24, ¿qué dice? Ayúdame alguien, por favor, a leerlo. Salmos 139. Si nos acercamos a la persona correcta, que ya sabemos quién es, que fue Jesús, ahora ese acercamiento tiene que transformarnos. Ojo, quiero decir aquí que yo no me acerco a Dios, Él se acercó a nosotros. Ajá. Por medio de Jesucristo. Entonces necesitamos ser transformados, nuestro deseo, estos deseos que ya vimos. ¿Qué dice la Biblia en Salmos 139, 23 y 24? Mario. Ahí está. Ser transformado necesita que el Dios te examine y que te des cuenta en dónde estás parado. Sí, hermano cristiano, necesita ser examinado. Porque no todas nuestras decisiones están motivadas por una buena razón. Luego, ¿qué dice ahí mismo en Salmos, pero en 73, 25? ¿Quién lo lee, por favor? Ángel, ¿lo tienes? Ah, te agarré mal parado, ¿verdad? Espérame, aquí con Ángel. Salmo 73, 25.
Ahí, Ariel, por favor, entonces, ayúdame a buscar Mateo 22:37. ¿Sí? Salmo 73:25. Exacto. ¿Hasta ahí? ¿Notaron? Nuestro deseo tiene que cambiar. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier otra cosa. Es lo que John Piper menciona muchas veces, el hedonismo cristiano. Desear a Dios. El placer del cristiano está en desear a Dios, algo mejor. ¿Y qué dice Ariel? Mateo 22. Si en el solecito y en el cerebrito nos amábamos mucho a nosotros mismos, la Biblia dice entonces déjate de amar a ti, perdón, ama a Dios. Ama a Dios sobre todo. Ahí entonces, pastor, pero es que eso me lo han dicho muchas veces. Pues es que eso es lo que tienes que saber y tú y yo necesitamos saber una y otra vez. Ama a Dios. No hay de otra. Ok, pastor, eso ya lo sé. ¿Y ahora qué? Permanece ahí. Permanece ahí. ¿Qué dice? Ayúdenme a leer, Huicho, Juan 15:4-6. Juan 15:4-6. ¿Hasta ahí? Sí. Muchas gracias. Ahí tienen. Permanezcamos en Jesús. ¿Y cómo permanecemos en Jesús? ¿Ideas? Orando, leyendo la Biblia, memorizando, alabando, perdón, la iglesia, ujú, intimando ¿con quién? Yo anticipé desde hace un ratito, ¿no? Sí, 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 ya entendí. Intimando con Dios, ¿no? Exacto. Meditando. Ojo, orar no es lo mismo que meditar, ¿eh? Ya lo hemos explicado en otra vez. Ok, quiero avanzar. Pero para esto, híjole, a ver si nos da chance. Quiero que te cambies de lugar. Quiero que reseteemos nuestro forma porque estamos, algunos, los que están en el centro, casi les quitan todo el oxígeno. Entonces, por favor, muévete, muévete. Sí, salte de donde estás, siéntate en otra posición para que podamos aterrizar esto y con eso termino. Para que respiren tantito. Excelente, ahí. Nada más cámbiate, híjole. Ya ven cómo somos latinos y el chisme luego, luego. Y yo, ¿cómo estás? No te había visto, hace mucho que no te veía. Ahí está. Ok, ahí está, perfecto. Regresamos a nuestro mismo mapa. Ahí estamos en nuestro mismo mapa. Ahí están las circunstancias, ahí está el señor Sol. Bienvenido, señor Sol. Y aquí estamos nosotros con nuestra cabeza, nuestra mente. Tenemos el mismo deseo, pero ya vimos que entonces hay que transformar ese deseo para desear a Dios. Eso entonces va a transformar, renovar nuestra mente. Y si Dios es nuestro mayor deseo, allí está la clave para poder pasar el examen. Desear más a Dios en medio de la prueba. Desear más a Dios en medio del dolor o del placer que las circunstancias nos arrojan. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, en medio del placer y del dolor. Y nuestra, sí, respuesta va a ser diferente. En el otro utilicé una reacción. Reaccionamos
Aquí vamos a responder entonces bíblicamente, y no por lo que yo pueda responder o lograr, sino por el fruto del Espíritu Santo. Y ahí entonces, frente a circunstancias igual de dolor o de placer, va a salir un amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, mansedumbre, fidelidad o bondad. Para que entonces eso podamos utilizar o podamos echar mano para pasar la prueba. Un cambio de deseo. ¿Qué cambió ahí? El deseo. ¿Y qué fue igual? Las circunstancias. Por eso aquí no oramos porque, Señor, quítale la enfermedad. Ay, Señor, quítale esa prueba. Aquí le recordaremos. Gloria a Dios que estás pasando por pruebas y aflicciones. Ay, pastor, no me diga eso. Que hiere mis sentimientos. Te amamos y queremos que tú y yo podamos tener la perspectiva correcta de lo que sucede. ¿Sí? Aquí lo aterrizo de la siguiente manera. Ánimo, mi querido hermano o hermana. Esta vida no se trata principalmente acerca de lo que deseas, sino de desear más a Dios. Por tanto, vivir la vida según como tú la percibes y deseas, obtendrás un resultado. X, Y o Z resultado. Pero, ¿y si mejor vivimos la vida desde otra perspectiva? Por ejemplo, según la alta perspectiva de Dios. Hubo una tarea que a mí me llamó mucho la atención cuando me la dejaron por primera vez en consejería. Me dijeron, escribe tus últimos 3 años de vida desde la perspectiva de Dios. Eso en mi mente, no manches, no entiendo ni la pregunta. Me costó mucho trabajo redactar eso, porque normalmente me pongo yo como el protagonista. ¿Y si pones a Dios como el protagonista de tu vida y la redactas? Entonces el fallecimiento y el dolor de la pérdida de X, Dios la diseñó para que yo, entonces, pase la prueba. ¿Sí? ¿Cómo cambia entonces todo? Según la alta perspectiva de Dios. Ahí en Isaías 55, 7 al 9 dice, porque mis pensamientos son muchísimo más altos que nuestros pensamientos. Y entonces, ser perseverante bajo las pruebas de la vida es un rasgo de carácter de una mente renovada por el Evangelio. Ojo, porque tú y yo no somos suficientemente fuertes como los espartanos para resistir las pruebas. Quien es el fuerte en tu vida es Jesús, que usa a débiles para que Él sea más glorificado en medio de la prueba. Por eso no te voy a decir aquí, sal de aquí y enfréntate con el mundo, tú puedes, sé un espartano. No es por ahí la idea. La idea ahí es entonces que tu mente sea renovada por el Evangelio, que su poder se perfecciona en mi debilidad. Y también sabemos entonces que si perseveras obtendrás una recompensa. Mis hijos aman las recompensas. La corona de la vida. ¿Alguien me ayuda a leer esta cita? 2 Corintios 4 del 17 al 18. En voz alta, porque este versículo quiero que resuene en nuestro interior. 2 Corintios 4 del 17 al 18. Sí, Juanita, ¿qué dice? Amén. Amén a eso. Lo que estés pasando, mi querido hermano o hermana, es una leve tribulación momentánea. Hay una gran recompensa que te espera por tu perseverancia. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Quiero aterrizarlo entonces y descargarlo en nuestros grupos. ¿Cuál es tu circunstancia actual? ¿Cómo la entiendes? ¿Estás reaccionando según tus deseos? Ya lo vimos, ¿se acuerdan? El primer gráfico. ¿O estás respondiendo bíblicamente? El segundo gráfico. ¿Sí? 2. ¿Por qué asunto estarías dispuesto a pecar? Préstame atención a esto porque ¿por qué asunto, cosa, objeto, lo que tú quieras, estás dispuesto a pecar para obtener lo que deseas?
y esto es para cristianos. ¿Qué estás dispuesto a hacer para obtener lo que quieres y pecar? O pecar en el camino. La siguiente es parecida, porque ¿qué asunto, objeto, cosa estarías dispuesto a pecar cuando no obtienes lo que deseas? ¿Sí? ¿Son más o menos claras las preguntas? Uno es: ¿qué estoy dispuesto a hacer para obtener? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer porque no tuve? Ujú. Y la última es: ¿cómo el Evangelio entonces puede nutrir tu perseverancia? Interesante, ¿no? Por eso dije: Señor, no podemos meterle otro versículo a Santiago. Hasta ahí vamos a dejarle. Vamos a orar y que Dios bendiga su palabra. Señor, muchas gracias, porque hoy tu nombre es el que resuena en nuestros corazones. Poco a poco estamos entendiendo tu perspectiva y cómo responder bíblicamente a las pruebas. Señor, tu Biblia es más que clara para darnos estas pistas, esta luz que necesitamos, y te ruego, Señor, no quiero ser insensible en eso, que le des perseverancia a mis hermanos ahorita o mañana o en un futuro cuando estén pasando por diferentes pruebas. Tráeles consuelo, Señor. Tráeles ánimo. O exhortación a aquel que se está haciendo guaje también. Tráele, Señor, tu Espíritu Santo, incomódalo también, para que a lo mejor dentro de su deseo de confort y de tranquilidad, prefiere estar ahí que en lugar de esforzarse. Señor, somos muy débiles, carentes y limitados, pero si estamos en Cristo Jesús, tú eres el varón fuerte que puede detener y puede esforzar los dardos del enemigo y esforzar. Darnos fuerza, Señor. Te ruego por mis hermanos para que no salgan igual que como entraron. Que tu Espíritu Santo pueda hacer un impacto en sus mentes, en sus corazones. Renueva nuestra mente para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén.